¿Sabías que los padres desempeñamos un papel importantísimo en el desarrollo de la autoestima de nuestros hijos? Si quieres saber cómo ayudar a tu hijo a tener una buena autoestima, quédate a ver este vídeo en el que te voy a hablar de las claves que debes tener en cuenta para que el niño tenga una autoestima buena y crea en sí mismo. Y si te gusta el vídeo y te resulta útil, te pido que me regales un like y que te suscribas para seguir recibiendo más estrategias que te ayudarán. Y ahora entramos de lleno en el tema. La autoestima se refiere a la opinión que tenemos de nosotros mismos, de quién somos y lo bien o mal que hacemos las cosas. Cuando tenemos una buena autoestima, nos sentimos capaces de enfrentarnos a lo difícil porque estamos seguros de que vamos a poder con ello. Pero si tenemos una autoestima baja, cuando tengamos que enfrentarnos a un reto, tendremos miedo porque pensaremos que vamos a fracasar. Las pautas que te voy a dar son válidas para todos los niños, sin embargo, si tiene TDAH es más importante que las tengas en cuenta. ¿Por qué? Por las características propias de este trastorno. La causa del TDAH se encuentra en el cerebro, que no funciona como el de los demás. Y aunque se manifiesta en cada persona de un modo diferente, se caracteriza por tres síntomas fundamentales: la inatención, la impulsividad y el exceso de hiperactividad motriz. Todos estos síntomas son importantes, pero la impulsividad es uno de los más dañinos. Y cuando hablamos de impulsividad, nos referimos a la tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias de nuestros actos. Es decir, primero actuamos y después pensamos. Se trata de la incapacidad de resistir un impulso y actuar sin pensar en lo que vendrá después. Si el niño es impulsivo, se meterá en problemas una y otra vez. Por ejemplo, se enfrentará a un profesor sin medir sus palabras, buscará sensaciones fuertes sin tener en cuenta el peligro, o se saltará las normas sin ser conscientes de que tendrá un castigo o de que se va a meter en un lío. El niño con TDAH no puede evitar actuar de este modo y, como le hace tener problemas, se siente frustrado, muy frustrado, y puede pensar que es tonto, que está mal de la cabeza o que es un inútil. ¿Y qué puede hacer una madre o un padre en estos casos? Te recomiendo que el primer paso sea una autorreflexión. Los padres son el espejo en el que sus hijos se miran, su modelo a seguir. Tu hijo aprenderá a enfrentarse a los problemas viendo cómo lo haces tú. Por ejemplo, no puedes pretender que piense antes de actuar si ve que tú no lo haces y que te dejas llevar por las emociones, que no te grite si tú le gritas o que no te insulte si tú lo haces cuando te enfadas con él. No va a adquirir una buena escala de valores por las charlas que le des, sino por cómo te ve hacer las cosas. Piensa en cómo le hablas cuando te enfadas con él, en las cosas que le dices y de las que quizá más tarde te arrepientes, o si le insultas cuando ha agotado tu paciencia y le transmites que es tonto o un inútil. Ten en cuenta que los mensajes que le vas transmitiendo le ayudarán a ir creando una imagen positiva o negativa de sí mismo, de lo que es capaz o no es capaz de hacer y de si es una persona que merece la pena. Si haces este tipo de cosas, debes intentar cambiarlas, y quizá no te resulte fácil si tú también eres impulsivo o tienes poca paciencia, pero no te preocupes, pues te daré trucos para lograrlo. El segundo paso es establecer normas en casa, normas sensatas. No hace falta que sean muchas, pero sí que le hagan saber lo que se espera de él en todas las situaciones. Tener normas le hará sentirse seguro, y aprender a cumplirlas le va a enseñar que es bueno y que es capaz de hacer las cosas bien. Debe conocer la norma y las consecuencias positivas y negativas de cumplirlas o no hacerlo. Debe conocer la norma antes de recibir el castigo si no la cumple, y debe cumplirla siempre. Si en alguna
ocasión permitas que no lo haga, debes decirle que se trata de una excepción. Y debes tener cuidado con esto y pensar bien en el castigo antes de ponerlo, porque levantarlo te va a desautorizar y perderás credibilidad. El niño debe aprender a cumplir las normas en casa para que cuando viva su vida respete las normas de la sociedad. Esto no quiere decir que deba aceptar todo sin pensar y que no defienda sus derechos cuando deba hacerlo. El tercer paso es escucharlo cuando te diga las cosas aunque no te guste lo que te está diciendo o te esté reprochando algo. No te preocupes porque escucharlo no quiere decir darle la razón. Escucha sus razones hasta el final sin interrumpirle. No te defiendas y si has cometido un error, acéptalo y no tengas miedo de pedir disculpas si es necesario. Esto le va a enseñar a escuchar a los demás porque tú le escuchas, a tener en cuenta tu opinión puesto que tienes en cuenta la suya y a pedir perdón pues tú no dudas en hacerlo cuando te has equivocado. Además, te ayudará a tener una buena relación con tu hijo que no dudará en contarte sus problemas y a decirte cómo se siente, lo que es imprescindible para que acepte tus consejos. Por último, te voy a hablar de lo que puedes hacer cuando te enfada mucho y sientes que no puedes controlarle y que vas a explotar, con el riesgo de decirle palabras hirientes y transmitirle una imagen de él muy negativa. En esos casos, lo mejor es que te alejes del niño. Puedes decirle algo como: esto que has hecho me ha enfadado mucho y tendrás un castigo, pero lo voy a pensar y te lo digo más tarde. Esto te ayudará a que la emoción vaya bajando, a medir tus palabras cuando les pongas tus razones y a ponerle un castigo razonable. Si tienes en cuenta los puntos que te he indicado, no dejarte llevar por las emociones cuando te enfades y enseñarle con tu ejemplo a enfrentarse a los problemas, ponerle normas que siempre tendrán que cumplirse, escuchar sus razones y tener en cuenta las suyas, su opinión, le ayudará a tener buenos hábitos y confianza en sí mismo, a exponer adecuadamente sus razones a otra persona cuando deba hacerlo, a creer en su capacidad para enfrentarse a los problemas por difíciles que parezcan y a perdonarse cuando cometa errores. Ponlo en práctica y te sorprenderán los resultados. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Nos vemos. Hasta pronto.